Era difícil hablar después de mí. Voy a decir que es muy difícil hablar después de nada. Es que si tengo que hablar en nombre de efectivas militancias y los llamados a la militancia que acá nos hacemos, no sé si soy el más indicado. Mis méritos al respecto fueron las 3 caminatas, he ido a las 3. La última un poco escuálida por Parque Centenario, no nos escucharon ni los cisnes, pero no había más cisnes tampoco. Y había unos cumbieros japoneses que lograron más atracción que la que logramos nosotros. Así que está en juego un poco la convicción de cada uno de nosotros. Los que venimos somos los que estamos convencidos. Y en ese sentido acepto algo que siempre me pareció de las marchas, aún las escuálidas. Se hacen también para reproducir en nosotros mismos la imagen de lo que creemos y seguiremos creyendo. De lo contrario, no podíamos convencer a los demás. Ese otro misterioso que reviste distintas figuras. Un compañero la figuró en un verdulero. Esa tradición en los movimientos populares es muy grande, es muy tradicional, tener un arquetipo popular y verlo cercano o lejano, emotivo y sujeto y espacio mismo del esfuerzo mismo que uno hace para convencer a alguien. El verdulero, entonces. Bueno, es una figura muy central de la ciudad. Uno puede tomar también las del siglo XIX, que eran las que están en los trabajos clásicos del siglo XIX, el tendero, el filisteo. Ahí había una cierta carga en esos trabajos, me refiero a los de Marx, respecto al personaje al que había que convencer, al personaje reacio, pero no era cualquier personaje reacio, era un personaje de la vida popular, el tendero. Está lleno en los trabajos de Marx la idea de este es un pensamiento de tendero. ¿Qué estaba? ¿Asqueado por los tenderos? No puede ser, son personajes. En nuestras familias hay tenderos, personas que pueden haber tenido una zapatería, dueños de una ferretería. Entonces esa tradición, que es un arco muy grande que llega hasta nosotros, respecto al deseo de que nos atienda el personaje popular por excelencia, y crearlo al mismo tiempo, no solo que nos atienda, crearlo, y al mismo tiempo sentirnos insatisfechos frente a él, en primer lugar, y en segundo lugar, sentirnos culpables frente a él, porque no supimos hablar lo necesario. Lo conveniente es lo habitual en todas las grandes derrotas, que yo quiero decir que esta es una gran derrota en la que hay que sacar, como siempre, las consecuencias que se pueden sacar desde lo que también los grandes maestros de la política han enseñado, y la dialéctica de la derrota, que es muy sutil, que es la que se está desarrollando acá con toda felicidad, me parece. Es decir, de la derrota se sacan estímulos de reacción, de consuelo también, ¿por qué no? E ideas nuevas para el futuro, e incluso para el futuro inmediato, que a mí me parece que las descubre. Los medios de comunicación han acentuado esta idea de buscar un personaje arquetípico, alguien a la manera de un arquetipo platónico que fuera fácil para organizar el discurso y saber a quién referirse. En su momento fue famosa Doña Rosa y otros personajes que se crean desde el punto de vista de lo que hoy se puede decir que es la política. Es un ensayo de la palabra en el sentido de tener la mayor cantidad de arquetipos posibles y al mismo tiempo fáciles de designar y al mismo tiempo irreales. Doña Rosa era irreal, pero era una medición de audiencia, un sentido común, una forma de entender, una forma del discurso, una forma de pensar la seguridad, una forma de ir a la verdulería y de hablar con el verdulero. Había ahí un núcleo fuerte que los políticos hacían referirse y con el cual hacían hablar. El asesor de Macri inventó el que vende choripán en Matadero. Lo habrán escuchado por televisión y lo está diciendo por todos lados, a la manera de acusación irónica a quienes no supieron hablarle a nadie. Se le hablaba, no se sabe a quién, en la campaña del Filmus y Tomada, a la historia, a la épica, a los desaparecidos, etc. Todas figuras de gran sensibilidad hacia nosotros que corren peligro, como podríamos repetir esa frase célebre, corren peligro en nuestra memoria. Y nuestros muertos sí prospera efectivamente
esta victoria, si prospera con organización, acentuando su sentido común. Si hay un 70-30 de aquí a 2 semanas, sería efectivamente la forma de que prosperara esta derrota, a la manera de que están en peligro nuestros muertos y nuestra forma de militancia. Nuestra militancia misma, esta reunión, la Biblioteca Nacional incluida. Eso me parece que es lo que está en juego en esta ocasión. Entonces, cuando Durán Barba dice, le hablamos al que vende panchos, al que vende choripán en el Mataderos, son muchas precisiones lo que se están dando ahí. La palabra choripán, la palabra tendero, que no es un tendero, pero no es un filisteo, pero es un personaje querible, porteño, está en Mataderos, de modo tal que cuando dice este personaje, no hago marketing, no hago encuesta, se presenta como un oráculo lleno de intuiciones y de verdades que forman parte de una coloquialidad que nosotros también tenemos en los bares, y con eso aparentemente nos dieron un gran bofetazo. Yo no creo que sea exactamente así, porque efectivamente nosotros tuvimos, como dije, la idea de desaparecidos, la idea de militantes. Se podía ver en las pantallas de televisión esa noche, una mitad con la fiesta de cumpleaños tan criticada y algo que evidentemente hoy leí, no me acuerdo en qué artículo, una mención interesante respecto a que si no hay ninguna historia queda la fiesta de cumpleaños. Nos burlamos de eso y parece muy profundo volver a la domesticidad de la política, o sea, la raíz última de la convivencia, que es una imaginación de tipo doméstico. Del otro lado de la pantalla, las banderas, la marcha peronista. Bueno, ahí esa pantalla era un poco irreal, porque voy a tomar algo que dijo Pía hace un ratito. Hay un entrecruzamiento que está ocurriendo en Argentina hoy, que es lo más grave que está ocurriendo, que si nos basáramos en él para hacer nuestra estrategia política, como la querramos llamar, estaríamos muy equivocados, porque hay un peronismo macrista. Efectivamente es el peronismo macrista que hizo, que es Ritondo, pero Ritondo, ¿sabe qué personaje? ¿Quién es este Ritondo? Si se dice peronista, ¿por qué está ahí? O leía profundamente lo que pasaba, o era alguien muy equivocado, que es lo que pensábamos todos nosotros. Pero no, es un flujo real de la política argentina. Ahí hay en esa trama, en ese entrecruzamiento que está viviendo la Argentina, está el macrismo en el peronismo y el peronismo en el macrismo. Entonces, siendo así, evidentemente hay una situación de desentrañamiento, de desciframiento, de gran importancia la que hay que hacer, y no hay muchos grupos que estén dispuestos a hacerlo. Más bien hay muchos grupos que están dispuestos a hacer, como estos chicos que se decían, nada a culpar a nadie aquí. Y bueno, ¿y por qué no sacamos retratos? ¿Por qué no dejamos de cantar ciertas cosas? ¿Por qué no dejamos de hablar como hablamos? Ese motivo expropiatorio de la voz popular de la historia argentina es lo que está en curso en Argentina. No hay otra cosa que estemos discutiendo aquí que recuperar el hilo constructivo de la historia argentina. Es popular, pero ¿de qué popular estamos hablando? Hay que reconstruir la idea de lo popular también, con el panchero de Once y de Mataderos, por supuesto, con el tendero y el verdulero también, porque cuando en el siglo XIX se deslizó burlonamente la idea del tendero, pequeño burgués, que no entendía el proletariado, había una tesis del proletariado muy fuerte que en la era de los medios de comunicación se ha disuelto. Efectivamente no hay solo un consumo de bienes en las sociedades, hay consumos de símbolos, y nosotros mismos, consumidores de símbolos, vivimos atentos a la enorme trama comunicacional que comienza a las 7 de la mañana cuando el primer periodista dice algo y termina la noche cuando un tal Elotoviado, quien sea, hace el resumen de todo lo acontecido. Entonces vivimos inmersos en esa trama, y esa trama o la alimentamos mal o no se alimentó mal, o no supimos cómo desarrollar alternativas interesantes en un programa que yo sigo rescatando como 678, pero tiene que hacer revisiones muy importantes, me parece. Tiene que revisar efectivamente el modo en que se constituye el sujeto hablante, que va a hablar con el verdulero, que se constituyó como un sujeto que, hablante o no hablante, que sin duda es un sujeto hablante, también está inscrito en esta situación donde ya no solo vota porque a favor de lo que le proporcionó una buena situación económica, vota en medio de esa enorme red donde están todos los tenderos de la historia, los vendedores de pancho de la historia, los taxistas de la historia, y nosotros, estudiantes, profesores, también estamos en esa red. Entonces esa enorme red hay que rescatarla. Por supuesto, estoy pensando en una marcha, a mí las marchas me gustan. Durán Barba dice basta de caravana, se ríe es un tipo sutil, dice a mí me gustan mucho, pero es una pena que a mí me gusta, pero yo reconocí que no es lo que hay que hacer nunca más.
Bueno, a mí me gustan y creo que hay que seguir haciéndolas. Pero hay que seguir haciéndolas de una manera que perciba claramente que efectivamente hay una enorme maquinaria de captación de palabras. Fíjense, alguien dice asco y es captado en una especie de máquina semiológica superior a todos los satélites de Tecnópolis. Es captada y triturada y analizada rápido en un gabinete de análisis químico y fisiopatológico y devuelta como una especie de injuria al pueblo. Eso no estamos preparados para eso. No estamos preparados para esa enorme maquinaria, donde el 678 con cierto jolgorio hace lo mismo. Estos otros lo hacen de una manera mucho más sofisticada, porque involucra teoría política y concepto político. Ahora seríamos la restauración conservadora, lo leí en Van der Kolk, que quiere el voto calificado. El modo en que se está desmontando, y como se dice en ciertos ambientes de la charla de Buenos Aires, desfondando la articulación simbólica de este proceso es formidable, y esto está ocurriendo día tras día. Entonces, para esto es necesario hacer muchas más cosas de las que creemos que podemos hacer, muchas más cosas que aún no imaginamos que podemos hacer, y esas muchas más cosas son pertinentes de un grupo que marcha por la calle, como a mí me gusta hacer y a todos los que ustedes están acá les gusta hacer, y también de un grupo que se designa como de naturaleza intelectual, cultural y crítica. Eso no lo podemos perder, si no en la Argentina va a ser muy difícil parar a compañeros mismos que votan con nuestro mismo signo estadístico, es decir, con el 27% de firmos, que al mismo tiempo piensen que hay que hacer algo parecido a los otros que fueron tan exitosos. Y los otros ya vienen haciendo algo que es la trituradora semiológica de la Argentina. Hay peronismo, radicalismo, hay las antiguas banderas políticas de la Argentina, están todas ahí, de un modo cómodo, porque incluso le dan la comodidad de no tener que cantar más lo que había que cantar, de no tener que hablar ciertas jergas. Son bajo otro rostro las formas populares degradadas de la Argentina, esto hay que decir. Bajo otro rostro están las formas desfondadas del espíritu colectivo y crítico del argentino. Si ante esto no podemos descubrir formas de razonamiento, de teoría, de crítica, de lenguaje que estén a la altura de la época, no seríamos los mismos que nos reunimos durante más de 2 años y medio en esta sala, en los parques, diciendo estas cosas, interpelando, haciendo llamados. Es los llamados que tenemos que seguir haciendo. Por eso termino con la idea de Roca. Es una idea muy fuerte, fortísima, es una idea que ha sido muy pensada, es lo que pensamos sin pensar, la derrota, porque efectivamente en algún momento aparece algo que sale de los apoyos habituales que sentíamos bajo nuestros pies, de las palabras que solíamos decir habitualmente, que son palabras entre de consuelo y de lucha, siempre mezclamos eso cuando hablamos. Entonces, en ese sentido, me parece que no sería un buen indicio del realismo crítico que implica la política no reconocer la situación en la que estamos. La situación en la que estamos puede ser de un 70-30 perfectamente, con una dirección política inhabilitada, muda, ciega, sin palabras. ¿Cómo no puede poder ser una derrota aún mayor? Con una dirección política, que es nuestra dirección política, que no está en condiciones de balbucear absolutamente nada, no ha dicho nada, ni ha balbuceado. Ha dicho vamos a ganar otra vez. Eso no puede ser creíble. No puede ser creíble el jolgorio electoralista en un momento de gravedad para el país, porque si no se percibe esto también en los más altos espacios de la política argentina, a los que respetamos y seguimos, esto también será grave. Esto nos trasciende a nosotros como militantes, trasciende a Filmus y Tomada, y trasciende a la presidencia de la República también. Es algo de la historia que está en juego acá. Por eso se tienen que dar cuenta todos de lo que pasó acá. Todos los involucrados en esta experiencia política se tienen que dar cuenta. La respuesta no es la ciencia y la técnica. La ciencia y la técnica tiene que ser articulada a todos estos pensamientos. Tiene que haber en el corazón mismo de la época de transformación, para que nuestros muertos no peligren y para que efectivamente haya desarrollo económico y social con sujetos de justicia, de participación social, con sujeto colectivo efectivamente capaz de pensar sobre sí mismo. La ciencia y la técnica tienen que articularse con todo eso. Hasta el momento, en esta semana, hubo una sola respuesta, que fue Tecnópolis. Bueno, la respuesta de Tecnópolis no puede sustituir la respuesta de Politópolis. Tenemos que seguir en la respuesta de Politópolis.
Quiero decir por eso que si el refrendamiento es radical, nuestra crítica tiene que ser radical. Y quieren ser así mis palabras, porque no podemos temer hacer las críticas específicas, incluso a las muy buenas cosas que hace el gobierno, como lo creo que es Tecnópolis. Es una muy buena cosa. Es una muy buena cosa como para decir, pero no lo sería si solamente fuera para decir, miren, hicimos esto, está el satélite, tiramos un cohete no sé dónde, esto es muy interesante y va a ser muy interesante, y yo creo que va a ser muy interesante, y esto sustituye lo que no vamos a decir porque no es necesario decir por otras vías. Sí, es necesario decir por todas las vías con las que la locuacidad política a lo largo de los siglos le ha indicado a grupos humanos como este que tienen que responder al modo en que la política se convierte en una cierta derrota. Evidentemente la derrota, entonces, detrás del pesimista siempre hay un optimista. A eso me refería cuando en la dialéctica de esta reunión. Esa derrota efectivamente no puede tener palabras con hipótesis absolutamente irreales, porque seguirá sumergiendo a miles de personas en un sentimiento de impotencia. No puede decir, entonces vamos a ganar. Yo diría, es una tontería lo que voy a decir, pero vamos a sacar 40%. Si ese fuera efectivamente la posibilidad y el modo de enunciarla, evidentemente eso es posible. Es posible tener una victoria que sea una derrota, como es posible esto, que es una derrota cuando cantábamos victoria. Entonces, en ese sentido me parece que tratando de metas posibles, viables, de marchas que sean viables por la calle, de actos, Ricardo proponía uno en el Teatro San Martín, con artistas también, 2 o 3 cosas posibles, que haga quién. Yo diría quién, Carta Abierta, es un sujeto político hoy, un sujeto político importantísimo. Yo los respeto plenamente, los seguimos y los seguiremos siguiendo, porque son nuestros candidatos. Pero ahora ya la cosa los supera enormemente a ellos. Los supera enormemente. Pueden hacer su movimiento, hacer sus reuniones, lo que sea, y ojalá vaya bien con eso. Pero respetando absolutamente a nuestros candidatos, Carta Abierta es un sujeto importantísimo de una movilización social y política en la que reposa en gran medida la posibilidad de que Durán Barba y otros especialistas, en fin, y nuevos oráculos de la política argentina, que la convirtió en un jabón de lavar prácticamente, que efectivamente no usurpen, no expropien esta gran máquina expropiadora, no expropien lo que nosotros como Carta Abierta vamos a seguir defendiendo, que es la memoria crítica, la vida intelectual como compromiso social profundo y popular, y el respeto por nuestros muertos.